Bueno, pues hola, buenas noches. Vamos a dar el cierre de la segunda semana de metodologías de diseño curricular. Como ustedes saben, durante esta semana tuvimos un cuestionario, entonces vamos a ir retomando las preguntas del cuestionario, bueno, no las preguntas, los temas del cuestionario para ir cerrando la semana. Vamos a dar comienzo con la fundamentación de la carrera profesional. Vamos a ver cuál es lo que sustenta la carrera profesional. Vamos partiendo de la pregunta, ¿por qué y para qué se estudia algo? Esto procede de un análisis de cuáles son las necesidades del país, cuáles son las necesidades del mercado laboral y después de tener estas necesidades detectadas, vamos a ver que estas son las que deben ser atendidas por el profesionista que pretendemos sacar de esta carrera profesional. ¿Qué es lo que origina una falta en la fundamentación de esta carrera profesional? Pues lo que origina es una desvinculación con la realidad nacional. Es cuando la oferta que nos dan las universidades no tiene nada que ver con las necesidades de la problemática del país y las necesidades de los empleadores. Esto ocasiona problemas en el área laboral con el consiguiente subempleo. ¿Qué debemos definir en esta fundamentación de la carrera profesional? Pues lo primero que debemos definir cuáles son las preferencias, los objetivos que vamos a perseguir, los recursos con los que contamos y definir cuál va a ser la distribución de beneficios, partiendo, como siempre, pues de un diagnóstico. Este diagnóstico deberá contener potencialmente la solución de la problemática detectada. Entonces, nos vamos a enfocar cuál es la problemática que pretendemos solucionar y nuestra propuesta debe contener potencialmente, porque bueno, a veces no se da como relojito, pero potencialmente debe tener la solución a esta problemática. Las situaciones formativas e informativas de la profesión y el contexto social de la institución educativa y de la situación también del estudiante. Vamos a ver cuál es la problemática a la que nos enfrentamos en tener una adecuada fundamentación de la carrera profesional. La problemática principal son los especialistas que se necesitan en cada área. ¿Por qué? Pues porque necesitamos, obviamente, recursos para la contratación de estos especialistas. Y esto, bueno, es como el primer obstáculo al que nos enfrentamos. Luego es la conformación de grupos interdisciplinarios con miembros de la institución. Esto a veces suple la contratación de estos especialistas. Si no se cuenta con los recursos, a veces podemos suplir un poco con grupos interdisciplinarios de la institución, aunque lo ideal pues, es la contratación de especialistas. Podemos hacer una mezcla entre la contratación de especialistas, a lo mejor no todos los que necesitáramos, y ir mezclando un poquito con los grupos interdisciplinarios. También nos enfrentamos a los vicios del sistema educativo, pues eso es algo muy complicado de sobreponer, porque pues son vicios en cuanto a la burocracia y todo este tipo de temas que pues no está en nuestras manos poder brincar, pero pues es una de las problemáticas a la que realmente nos enfrentamos, donde los límites del diagnóstico están determinados por las características estructurales del país. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo un diagnóstico, pero bueno, esto se limita por las características de cada país o a veces de cada estado. ¿Cómo lo podemos minimizar? Podemos hacer análisis parciales sobre los temas específicos y es muy importante que sean cuantificables y medibles para que esto pueda tener pues un resultado, como dice aquí, pues medible para que nosotros podamos dar la solución que se pretende, la problemática. Debemos integrar las partes. ¿Por qué? Pues porque todo esto, o sea, si vamos haciendo este grupo interdisciplinario, por ejemplo, va haciendo por partes temas específicos que pueden ser medibles, es menos factible que se pueda dar una manipulación.
porque si se hace todo en conjunto, pues se puede sesgar, se sesga la información y de esta manera de hacerlo en grupos parciales, esto se evita en cierta manera. Tenemos también aquí el mercado ocupacional, que es el empleo. También el empleo puede ser directo o también podemos ir formando a los alumnos para el emprendimiento o el autoempleo. No solamente formar profesionistas para ser empleados, sino ya también tener la otra visión hacia el emprendimiento. Tenemos que tener investigación entre instituciones que tienen carreras afines a lo que nosotros estamos proponiendo al mercado. ¿Cuáles son los pros de esta investigación de carreras afines? Pues que no se duplican los esfuerzos. Entonces, si ya una universidad ya tiene una investigación hecha sobre alguna propuesta para ir solucionando problemáticas, lo ideal sería, porque no se duplican esfuerzos y se reducen costos. Pero, en la realidad, cuáles son los contras? Que es información confidencial y difícilmente una institución educativa de cualquier nivel está dispuesta a compartir su información confidencial. Entonces, sí se puede hacer, pero hasta cierto límite, porque pues, hay información muy confidencial, pues no la van a compartir. Después seguimos con el marco legal. Este es el realizado, se necesita ahí sí personal especializado, porque si no nos podemos enfrentar a problemas y riesgos muy importantes. Entonces, debe ser una persona especializada en leyes y reglamentos para cubrir con todos los requerimientos que nos hace la Secretaría de Educación Pública. Después partimos de aquí, vamos hacia el perfil de ingreso. ¿Qué es lo que necesito para el ingreso de mis alumnos y tener un adecuado desarrollo en la carrera que estoy proponiendo? Entonces, es el perfil de ingreso. ¿Cuáles son los planes que tienen que cubrir? Los planes y programas del bachillerato. Entonces, mi alumno tiene que haber cumplido con esto, es el requisito base para que pueda ingresar a la universidad. Si tengo ahí algunas discrepancias, pues puedo ofertar cursos propedéuticos para que todos mis alumnos tengan más o menos el mismo nivel y de ahí ya pueda partir, porque si no, pues es mucha diferencia y luego, pues por eso hay deserción educativa. Y esto, bueno, todo eso del perfil de ingreso, pues es para evitar el rezago. Continuamos con el perfil profesional. El perfil profesional son las habilidades, destrezas y actitudes que el egresado de la carrera profesional va a tener al concluir todos sus estudios. ¿Para qué son todas estas habilidades, destrezas y actitudes? Pues son para solucionar las problemáticas que encontramos cuando hicimos toda la investigación de la fundamentación de la carrera profesional. Seguimos con la evaluación continua. ¿Qué es la evaluación continua? Pues es permanecer en el objetivo al presentar actualizaciones y adecuaciones. O sea, ¿cuál es el objetivo primordial? Este fue la problemática, sobre esto vamos a trabajar, pero este currículum tiene que irse evaluando para que vaya actualizándose, para que no se quede rezagado, porque bueno, ya todos sabemos que toda la vida ahorita avanza a una velocidad que difícilmente alcanzamos, pero sí debemos de estar en la mira con que este currículum pues, tiene que tener una evaluación continua. Y debemos tener una preparación de los recursos humanos para que se puedan solucionar todas estas problemáticas detectadas. Ahora nos vamos con la evaluación del perfil profesional. Aquí una pregunta que tenía 3 incisos. Es la evaluación de la congruencia de los elementos internos del perfil profesional. Luego nos suena ahí un poco rebuscado, pero bueno, ya si lo leemos con detenimiento, vamos viendo que tiene absolutamente todo el sentido para que nuestra evaluación tenga consistencia.
Como dice aquí, la elaboración de la congruencia de los elementos internos del perfil profesional. ¿Qué es? Esta elaboración se hace del perfil profesional con respecto a los niveles de generalidad y especificidad con los que se elabora y el grado de relación y no contradicción de los elementos que lo conforman, es decir, de las áreas de conocimiento. Seguimos con la evaluación de la congruencia del perfil profesional con la fundamentación. ¿Qué es esto? Yo ya investigué, ya tengo la problemática. Entonces, ya tengo la fundamentación porque ya hice toda la investigación de la fundamentación. Entonces, el perfil profesional de los profesionistas, valga la redundancia, que van a egresar de esta carrera profesional, deben de tener congruencia, evitar, y no es en la medida de lo posible, evitar contundentemente que una vaya para un lado y la otra vaya para el otro. Debemos tener especial cuidado en esta congruencia. Que el perfil profesional corresponda a los resultados de la investigación en la fundamentación. Seguimos con la evaluación de la vigencia. Igual que el currículum, tenemos que evaluar la vigencia del perfil profesional, porque también si cambia el currículum, pues también debe cambiar el perfil profesional. Esto es la valoración que se hace de acuerdo a la realidad y adecuación de los fundamentos que sirven de base, de tal forma que toda modificación que nosotros pretendamos hacer corresponda a los cambios de los elementos que lo fundamentan. Es decir, yo ya hice mi investigación, ya tengo los elementos de la fundamentación que tengo al principio de la carrera profesional. Pero bueno, se va dando la modificación sobre la marcha por las actualizaciones. Entonces, esta modificación tiene que corresponder a los cambios que se hacen desde la fundamentación, no hacer cambios superfluos o como por moda o por lo que a mí se me ocurrió, sino que todo esto debe de ir perfectamente fundamentado. Y bueno, aquí no perdamos de vista que el profesional intenta resolver problemáticas cambiantes, por lo que esta evaluación debe ser permanente, que es lo que le decía, la sociedad, la vida, la industria, todo cambia permanentemente, entonces esto debe de ir tratando de resolver las problemáticas cambiantes. No es un problema permanente. Este problema, a lo mejor el problema es el mismo, pero va teniendo diferentes matices y entonces debemos de ir adecuando todo para que pueda resolver la problemática actualizada. Ahora nos vamos con los planes curriculares. Los planes curriculares de las carreras profesionales, pues son estos tres, que tenemos el plan lineal, que es el de los cursos escolares, que puede ser el tradicional, que es el conjunto de asignaturas que se cursan durante una serie de cursos escolares. A le sigue el plan modular. Aquí ya se conjuntan varias cosas. Aquí ya es un conjunto de módulos. Estos se cursan durante una serie de cursos escolares y el módulo comprende una serie de actividades de capacitación de una o varias unidades didácticas. Aquí ya no nos vamos solo por las asignaturas, ya son unidades didácticas un poco más integrado. Esto provee al alumno de la capacitación necesaria para desempeñar una o varias funciones profesionales. Se pretende modificar las relaciones convencionales de conducta del profesor-alumno, evitando la relación dominio-dependencia. Entonces, aquí, bueno, ya hay un poco más de flexibilidad. Este plan modular es también un poco la reacción hacia el plan lineal. Y tenemos un plan que es mixto. Este plan es la combinación de los dos primeros. Es la combinación del tronco común, que cursan todos los alumnos en una carrera, y unas especializaciones que aquí ya el alumno puede elegir cuál es su preferencia, cuál es su interés. Tanto el tronco común como la especialización puede estar conformada por asignaturas o por módulos, porque por eso es un plan mixto. Una de las características más importantes de este plan es que el alumno le permite al alumno especializarse en un área más particular dentro de una disciplina o profesión. La viabilidad y conveniencia debe delimitarse por factores sociales, económicos,
de mercado de trabajo y, como siempre, los recursos con los que contamos. Continuamos con la evaluación continua del currículo. Esto es no considerar al currículo como algo estático o que ya lo acabamos. Es por esto que se debe adecuar permanentemente el plan curricular y evaluar sus logros. Entonces es evaluar la pertinencia, evaluar que sea adecuada al momento, pero también evaluar los logros, o sea que si el contenido curricular está logrando los propósitos para los que fue creado. En el proceso, este es un proceso en espiral, es un proceso cíclico, pues partiendo del plan vigente y mediante la evaluación continua, se lleva a reformular un nuevo plan, el cual será objeto de una nueva evaluación y así sucesivamente. Entonces, por eso decimos que es un proceso en espiral y una evaluación continua, partiendo de lo que tenemos, le añadimos o modificamos lo necesario y se obtiene uno nuevo y así sucesivamente. La evaluación curricular es importante, pues en la actualidad existen constantes cambios y ocurren hallazgos científicos que deben juzgarse continuamente los resultados obtenidos, pues no solo así se llega al perfeccionamiento o al reemplazo racional y fundamentado de lo que se tiene establecido, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decíamos hace unos momentos. Todas estas actualizaciones, estos cambios, hallazgos, inventos, porque luego también, bueno, ahorita con todo lo que se viene con la inteligencia artificial, pues va a ocasionar cambios en infinidad de cosas. Entonces, todos estos hallazgos, inventos que nos cambian la vida, pues tienen que tener todo esto actualizado. Ahora nos vamos a platicar un poco del modelo curricular universitario que tomamos como ejemplo. Este es para que tengamos una idea a grandes rasgos de lo que es un modelo curricular. Estamos estudiando este que nos propone la Universidad de Quintana Roo. Aquí estamos revisando los pilares de la educación. La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, también llamada Comisión de Lords, postuló 4 pilares para orientar la transformación de la educación en un contexto internacional de cambios constantes. Entonces, los 4 principales o primeros pilares son aprender a conocer, que es adquirir el gusto para aprender. Después seguimos con aprender a hacer, que ya es elaborar ideas y ponerlas en práctica. Aprender a hacer, obrar con capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad. Esto se va un poquito más ya hacia conductas. Aprender a vivir, que es comprensión del otro. Interdependencia conlleva a participar y cooperar. Desarrollar una comprensión de otros es evitar un poco el individualismo, irnos más hacia la colectividad. Y el nuevo, se añadió a partir de la pandemia, es el aprender a transformarse. Es la capacidad de cambiar y trabajar por una sociedad neutral, sin discriminación, desarrollar la habilidad y la voluntad de integrar estilos de vida sostenibles, actuar para lograr la solidaridad social y promover la democracia. Entonces, este 5º pilar se añade muy recientemente y es también parte, pues ahora, de los 5 pilares de la educación. ¿Cuál es el perfil básico de ingreso que propone este modelo de la Universidad de Quintana Roo? Bueno, ellos nos proponen como elementos de ingreso mínimo, se incorporarán las competencias indicadas en el Sistema Nacional de Bachilleratos. Ellos parten de aquí. Como mínimo requerido necesitamos la propuesta del Sistema Nacional de Bachilleratos. Mínimos requeridos, las capacidades, facilidad de comunicación oral y escrita, gusto por la lectura, capacidad para la comprensión lectora o de textos, capacidad de análisis y síntesis. En lo actitudinal, ellos solicitan interés por la ciencia, por la tecnología, el ser humano y su ambiente, que el muchacho tenga interés por contribuir
al desarrollo socioeconómico regional y nacional, que tenga interés por aprender algún idioma extranjero, vocación de servicio a la comunidad, disposición para el trabajo en equipo, interés y sensibilidad para conocer temas sociopolíticos que afectan indudablemente a la sociedad, interés en el desarrollo de las relaciones humanas. Esto es lo que esta universidad propone o requiere como perfil básico de ingreso. Esto nos puede dar una pauta de lo que pueden estar pidiendo otras instituciones, pero bueno, estamos estudiando esta propuesta. Y ahora vamos a ver cuál es su propuesta de perfil general de egreso. Pues una vez definidos los perfiles, se revisan los bloques de asignaturas para que haya congruencia, como lo estábamos platicando anteriormente, con los requisitos del modelo educativo. Se comunica efectivamente en diferentes contextos para transmitir y argumentar ideas. Resuelve situaciones y problemas de su entorno, siguiendo procedimientos establecidos y fundamentados con espíritu ético y responsabilidad social para responder a los retos y necesidades del contexto. ¿Qué necesitamos para el logro del perfil general de egreso? Pues se sugiere seguir estos ejes temáticos, como lo son la metodología de la investigación, educación ambiental, desarrollo humano, mundo contemporáneo, desarrollo de proyectos sociales, comunicación estratégica, redacción académica, razonamiento lógico-matemático, gestión de la información a través de las tecnologías de la información y comunicación, trabajo colaborativo y lenguas adicionales al español. Seguimos con la taxonomía de asignaturas, pues esta se enfoca en los perfiles de egreso y la necesidad de aprender a resolver los problemas del contexto. La asignación de créditos, ellos hacen la propuesta de bueno, aquí esto de la asignación de créditos es más general porque es la necesidad de unificar criterios para reconocer los estudios realizados en una institución distinta a la que otorgará el grado o diploma académico. Eso puede ser cuando se hacen intercambios, puede ser ya internacionalmente. Se asignan créditos, se le asigna un valor al crédito para poder tener esto unificado y que no se haga un desorden en cuanto vale y esta materia y no sé qué. Entonces, bueno, todo se mide por créditos y así se logra unificar. Seguimos con el enfoque basado en competencias. Este pretende garantizar el desarrollo de los planes de estudio pertinentes y factibles y que realmente coadyuven a la formación de profesionistas que respondan a la problemática actual y futura. ¿Ok? Esto es el punto principal, el punto medular de todo esto. Ahora tenemos las definiciones de la educación basada en competencias por diferentes instituciones. Tenemos aquí la definición del ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Esta está fundamentada en un currículum integral y está enfocado a la resolución de problemas, favorecido por el trabajo colaborativo y por equipos y tutorías, donde las competencias son determinadas como un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer totalmente las exigencias sociales, pudiendo ser evaluadas durante las diferentes etapas del proceso educativo. Esta es la definición que tiene del ANUYES de la educación basada en competencias. Seguimos con la definición que nos propone la Secretaría de Educación Pública. Una competencia es un conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades, aptitudes y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos. Continuamos con la definición de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
La definición que tenemos aquí es: una competencia se define como la capacidad de responder a las exigencias individuales o sociales para realizar una actividad donde cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y comportamentales que puedan ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz. Seguimos con la definición que nos da la UNESCO en el año 2016. Para la UNESCO, la competencia contribuye en el desarrollo de dimensiones individuales del estudiante: la dimensión cognitiva, la sensoriomotora, la psicoafectiva. Las dimensiones relacionadas con el aprendizaje dentro de una clase es la dimensión significativa del aprendizaje, es tener en cuenta la complejidad del aprendizaje. O las dimensiones colectivas relacionadas con un sistema educativo, que pueden ser el respeto a los valores, la eficacia interna del sistema, la equidad del sistema, la pertinencia de los currículos, la empleabilidad y la eficacia externa del sistema. Pues como se puede observar, el concepto de competencia se ha modificado, se va modificando a través de los años y también por el punto de vista de las instituciones. Se van identificando elementos que no se contemplaban en definiciones previas, y esto pues también es ¿cómo se llama? Un crecimiento en espiral de las definiciones que se van dando sobre la educación basada en competencias. Continuamos con lo que es la flexibilidad curricular. Esta debe responder a las nuevas condiciones del ejercicio laboral flexible. Esto que, si el mercado laboral es flexible, pues obviamente nos vamos a enfrentar a situaciones que no eran conocidas, no son rutinarias, sino que el egresado se va a enfrentar a situaciones contingentes que demandan innovación, creatividad, aprendizaje con respuestas inteligentes a problemas nuevos, a problemas desconocidos, y todos estos problemas los va presentando el nuevo mercado laboral, por lo que provoca la necesidad de que también el currículo sea flexible, al igual que el mercado es flexible. Tenemos aquí la estructura general del plan de estudios. Bueno, los acuerdos, esto va ya más hacia el marco legal. Se debe tomar en cuenta el acuerdo vigente. ¿Cuál es el acuerdo vigente para la obtención del reconocimiento de validez oficial? Este acuerdo se llama 171117 y su complemento 181118, conforme a su actualización y cumplir sus requisitos como mínimo. La institución puede añadir lo que considere necesario de acuerdo a su modelo educativo, pero debe cumplir como requisito base los requisitos que plantean estos dos acuerdos. Ya hay un nuevo acuerdo del año 2020, ese lo vamos a revisar ya en la última parte de nuestra asignatura, que es la modificación desde el año 2020. ¿Cuáles son los procesos para hacer un cambio o actualización de un plan de estudios? Hay todo un proceso y todos unos requisitos por cumplir. Es necesario, primero que nada, diferenciar qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a hacer un cambio? ¿Vamos a hacer una actualización? ¿O vamos a hacer una creación partiendo de cero? Bueno, aquí empezamos con el cambio. El cambio de los planes y programas de estudio son las modificaciones que se refieren a la denominación del plan de estudio, a los objetivos generales, al perfil del egresado o a la modalidad. Entonces, si nosotros vamos o estamos implementando cambios en estas áreas, esto se considera cambio. Actualización es la sustitución parcial o total de las asignaturas o unidades de aprendizaje, con el propósito de ponerlo al día, agregando o sustituyendo los temas en correspondencia al avance de la disciplina. Esto es ponerla al día. Siempre y cuando
no se afecte la denominación del plan de estudios, porque si ya se afecta, pues entonces ya es un cambio, no una actualización. Los objetivos generales, el perfil del egresado y la modalidad educativa. Entonces, bueno, hay que diferenciar bien qué es un cambio y qué es una actualización. Y finalmente, pues es la creación. Estos se consideran las mismas etapas y que los elementos que se requieren en un cambio, pero bueno, esto es partiendo de cero. Y bueno, con esto concluimos el cierre de nuestra semana 2 de la actividad de nuestra semana 2. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Bueno, parece que no hay comentario. Yo ¿Sí, sí, Maru? nada más. Bueno, ahora sí que viéndolo así, pues te das cuenta que es un trabajo enorme, ¿no? Y que involucra a muchas personas, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues es base de, como que la base de todo el trabajo de, pues de la escuela o de la universidad, ¿no? Sí, exactamente, es un trabajo titánico, pero es lo, pues es lo que le da sustento, lo que es la Ujú, base para que se logre, el objetivo de la institución o de la carrera universitaria, ¿no? así Sí, es, sí, pero es titánico, literalmente es titánico. así es, así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con las actividades de la semana 3. Ya lo habíamos platicado un poquito, pero bueno, vamos también haciendo ahí unas puntualizaciones. Como ustedes ya lo saben, para esta semana les estoy solicitando 2 actividades. La primera es el foro. En este foro, lo que quiero es que ustedes platiquen, nos enamoren de su proyecto, o sea, que nos digan por qué lo eligieron, qué es lo que los motivó, qué es lo que pretenden resolver, si es una innovación, si es una adecuación, o qué es lo que pretenden pues resolver con esta propuesta de mejora o con esta propuesta de innovación de su proyecto. Entonces, en esto a grandes rasgos es plantearnos por qué lo eligieron, de qué se trata, qué pretenden solucionar. En esta les pido 2 participaciones. En la primera, de ser posible, si la pueden subir el sábado o antes del sábado para que los demás compañeros tengan posibilidad de leerla y hacer preguntas. Y la segunda participación, pues ya podría ser el domingo, en la que ustedes puedan responder las preguntas que les hacen acerca de su proyecto. Entonces, ustedes ponen en la mesa cuál es su proyecto, nos dicen de qué se trata, ustedes tienen que hacer preguntas para una persona y responder las preguntas que les hagan a ustedes. Entonces, esa es la primera actividad, el foro. Y la segunda es, la segunda actividad, el proyecto integrador, es ya terminar la segunda parte del proyecto integrador, en las que vamos a resolver la parte 3 y la parte 4. Recuerden siempre consultar la rúbrica y guiarse en el documento guía. No olviden incluir la conclusión de su proyecto. Esta se solicita en la rúbrica. Entonces, porfa que no se les olvide y para que ustedes puedan ir siguiendo cuáles son los pasos y entonces no se confundan. ¿Hay alguna pregunta al respecto o vamos bien hasta ahorita? Pues creo que van a ir saliendo sobre la marcha. ¿Ah? Sí, 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 sí. Normalmente eso es lo que pasa. Les voy a compartir el documento guía para que estén un poquito más involucradas en lo que se pide y vayamos como hablando de lo mismo. Entonces, aquí está. Entonces, ahorita se los comparto y vamos platicando ya sobre la marcha. Bueno, no sobre la marcha, sobre el documento. Bueno, ya en teoría iniciamos con la introducción y la revisión preliminar de literatura.
Si tienen ya un avance, mándenmelo, con mucho gusto yo lo reviso, les doy retroalimentación y ya vamos viendo qué hay que pulir o qué hay que modificar. Para esta tercera semana, perdón, vamos a continuar con el método. El método es esta parte que tenemos aquí. Bueno, vamos a hacer aquí que está un poquito más detallada. En el método vamos a hacer una descripción detallada de la innovación. Entonces, vamos siguiendo estos incisos para no perdernos en la información. Aquí vamos a hacer una descripción de la innovación o de la modificación o de lo que estamos proponiendo. Aquí vamos a señalar en qué consiste. Vamos a dar datos del contexto concreto de su aplicación. ¿Cuáles son sus principales aspectos innovadores? ¿Cuál va a ser el área de influencia? ¿Cuáles son las principales transformaciones o cambios cualitativos que propone? Etapas y estrategias para su implementación. Entonces, si vamos siguiendo todos estos requisitos, pues es más difícil que nos perdamos en toda la información. El inciso B es impacto en el proceso educativo. ¿Cómo va a impactar mi propuesta en el proceso educativo? En tu caso, Maru, bueno, tú lo puedes dirigir hacia lo que ya habíamos platicado. ¿Y cuáles son los principales resultados e impactos esperados? Aquí estamos platicando de que va a ser una descripción de los resultados que esperamos obtener al implementar esta innovación. Y después, bueno, vamos a seguir con un cronograma. El cronograma, aquí les presento cuál es el formato que debemos seguir para ir determinando las etapas. Esto es, pues, para que le vayamos dando forma, para que le vayamos dando un poquito de aterrizarlo en la realidad con fechas. Obviamente pueden ser fechas supuestas, pero darle un tiempo, ¿no? En cuánto tiempo yo pretendo que mi proyecto de innovación se lleve a cabo. Cuánto tiempo me voy a tardar en el paso 1, cuánto tiempo en el 2 y cuánto tiempo me voy a tardar en poder implementarlo. Entonces, por eso vamos a hacer el ejercicio del cronograma. Y después aquí les presento las características del formato. Entonces, por favor, tengan cuidado con estas características porque sí es importante que sigan las características del formato. Pues aquí tenemos cuál es el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, cuál va a ser la alineación, los márgenes, que esté enumerada la página. Bueno, todos estos requisitos tengan cuidado para que no baje su calificación por esto, ¿no? No tendría absolutamente ningún caso. Acuérdense que el listado de referencias debe ir en formato APA, ya lo han trabajado mucho. Y bueno, aquí no se presenta la conclusión, pero les recuerdo que se las pido en la rúbrica. Entonces, porfa, que no se les olvide la conclusión, porque eso me da una visión más amplia de toda su propuesta. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer durante esta semana. Como les dije anteriormente, cualquier duda, estamos en contacto por medio del chat y me comparten su avance y ya nos vamos comunicando para cualquier duda para cualquier duda o propuesta que tengan, ¿no? Entonces, si hay alguna duda en este momento, pues aquí estamos. ¿Sí, Maru? Te escribió Maripaz que si puede usar el tema de la atención. Ah, perdón, no lo vi. A ver, ahorita lo leo. Sí. El tema de la atención, claro que sí. Lo que tú consideres que te pueda ayudar en tu práctica docente. Lo que yo quiero, le comentaba a Maru, es que este trabajo le sirva para su práctica laboral, práctica docente o laboral. Entonces, si tú has detectado que la atención es un problema, sí, por supuesto que se puede sobre eso. Claro que sí. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra duda? No, por mi parte no. ¿No? Pues nada más que le des una revisadita a lo que llevo. Ay, sí. Ok, Y ya con eso ya sería de gran ayuda. Claro que sí.
Lo hago a la brevedad posible y ya te mando la retroalimentación por el chat y ya seguimos en contacto para ir avanzando sobre el proyecto. ¿De acuerdo? Va. Bueno, pues entonces aquí terminamos con nuestra segunda aula virtual. Voy ya a detener la grabación para que ya quede. ¿Ok? La conclusión y las referencias entran dentro de las 8 hojas. De preferencia sí, pero si hay problema, o sea, si necesitas extenderte un poquito más, no hay problema. Mi intención al decirles que es